Hoy nos vamos a sumergir en la mente de uno de los personajes más complejos y fascinantes, no solo de Saint Seiya, sino de todo el anime. Hay quienes luchan por la justicia, otros por un deber, pero él es diferente. Hoy vamos a desentrañar la psicología de Ikki the Phoenix, el hombre que literalmente regresó del infierno para forjar sus propias reglas. Y bueno, esa es la pregunta clave, ¿no? Es la pregunta que define toda la existencia de Ikki. Porque, a ver, su camino no es el del típico héroe, para nada. Es un viaje brutal a lo más profundo de la locura, para después resurgir, transformado en algo distinto. Esta es la historia de alguien que no solo sobrevivió al infierno, sino que lo conquistó y volvió para mostrarnos qué es la resiliencia en su forma más pura y a veces más aterradora. Muy bien, arranquemos por el principio de todo. Por el lugar donde el niño que prometió proteger a su hermano murió para que el Fénix pudiera nacer. La isla de la Reina Muerte. A ver, hay que entender esto muy bien. Mientras los demás santos tenían maestros, guías, Ikki fue enviado a un verdadero laboratorio de crueldad. La isla de la Reina Muerte no buscaba entrenar a un guerrero, no. El objetivo era otro. Era quebrar una mente, demoler un espíritu hasta los cimientos, para después reconstruirlo con los pedazos usando el odio como cemento. Y claro, el Ikki que vemos al principio, ese no es el verdadero Ikki, es una fachada, una armadura psicológica. Esa frialdad, esa agresión, son en realidad síntomas clarísimos de lo que hoy conocemos como trastorno de estrés postraumático. Esa máscara de odio que lleva puesta no es porque sea malo de nacimiento, para nada. Es un mecanismo de defensa llevado al extremo, una forma de contener un dolor tan inmenso que de otra manera lo hubiera destruido desde adentro. Y justo cuando crees que no puede empeorar, llega el golpe final, la muerte de Esmeralda. Eso no es solo una tragedia más, es el detonante que sella su tráula para siempre. Es aquí donde su mente, para no colapsar, activa 3 mecanismos de defensa brutales. Primero, la máscara del odio. Proyecta todo ese dolor hacia afuera para no destruirse a sí mismo. Segundo, la transferencia. Empieza a odiar al mundo entero, a sus hermanos, a todo lo que le recuerda lo que perdió. Y tercero, la disociación. Se desconecta de sus propias emociones porque sentirlas sería simplemente insoportable. Y todo este trauma, fue reforzado por las palabras de su maestro, Guilty. Esa frase, odia todo, no confíes en nadie, se la grabaron a fuego en el alma. Guilty no le enseñó a pelear, no, le enseñó una filosofía de supervivencia terrible, que para vivir en un mundo cruel, tienes que ser todavía más cruel. Ese es el evangelio del infierno que Ikki trae consigo cuando regresa. Ok, pero ¿qué pasa cuando te rompen por completo? O te quedas en el suelo o te reconstruyes. Y Ikki eligió lo segundo. El trauma no solo lo destruyó, sino que lo obligó a ser el arquitecto de su nueva identidad. Y para hacerlo, tomó una filosofía tan radical y poderosa como él mismo, la del superhombre. Y sí, estamos hablando del famoso Overmensch del filósofo Nietzsche. En pocas palabras, es la idea de un individuo que va más allá del bien y del mal que le impone la sociedad y crea sus propios valores. Y piénsenlo, Ikki es la personificación de esto. Mientras los demás santos siguen las reglas de Atenea, del santuario, Ikki se rige por su propia ley, una ley que él mismo escribió con las cenizas de su pasado. Este cuadro lo deja clarísimo. Los otros santos fueron entrenados por maestros, a menudo benevolentes, fueron guiados por la tradición, por un deber, encontraron fuerza en sus amigos, en el compañerismo. Ikki, él fue forjado por el infierno mismo, se creó a sí mismo a partir de la voluntad y el trauma, y encontró su fuerza en la más absoluta y dolorosa soledad. Su poder no es algo que le enseñaron, es algo que él mismo arrancó de las fauces de la desesperación. Entonces, ¿qué haces con tanto dolor encima? La mayoría intentaría olvidarlo, huir, pero Ikki no. Él hace algo mucho más radical. Lo abraza, lo acepta. Esto es un concepto filosófico llamado amor fati, que significa amar tu destino sea cual sea. Y es justo lo que él hace. Usa cada golpe, cada herida, cada gramo de sufrimiento como combustible para su cosmos. Por eso es que cada vez que cae, se levanta más fuerte. El dolor no lo debilita, lo alimenta. Claro, pero esta nueva identidad de superhombre tenía que chocar, tarde o temprano, con su pasado.
Y su pasado tenía un nombre y un rostro. Shun, su hermano. La única razón por la que aguantó todo ese infierno en primer lugar. El acto de Ikki de ir a la isla de la Reina Muerte en lugar de Shun no es solo amor de hermano, es algo más profundo, algo que en psicología se llama complejo de mártir. Él necesita ese sufrimiento, porque este sacrificio le da un propósito, valida su existencia. Su identidad se construye sobre la idea de yo sufro para que tú no tengas que hacerlo. Y esto, por supuesto, crea una relación increíblemente intensa y codependiente entre ellos. Por eso, esa primera pelea entre ellos, es tremenda. Porque en realidad, nunca se trató de Ikki odiando a Shun. Imposible. Era una guerra civil dentro de la propia mente de Ikki. Era el monstruo creado en la isla, luchando contra el recuerdo del niño protector que solía ser. Shun era el espejo que le mostraba la cara de ese monstruo. Y por eso, en ese momento, sentía que tenía que romperlo. Y aquí llegamos al corazón de lo que hace a Ikki ser, el Fénix, a su ciclo eterno de muerte y renacimiento. Porque hay que entender que cuando él cae, no es que solo se cura y ya, no. Él evoluciona, se transmuta en algo superior. Y podemos ver esta evolución en 5 momentos clave. En su primera aparición, el odio es su armadura, es pura defensa. Después, contra Shaka, su sacrificio ya no es por odio, es un acto de rebelión, de pura voluntad. Contra Saga, lucha a pesar de saber que la guerra es absurda, es una resistencia contra el sinsentido. Luego, con Mime, pasa algo increíble, usa su propio dolor, por primera vez, para entender y sanar a otro. Y finalmente, en el inframundo, acepta su destino, ser el guardián solitario. Cada muerte no es un reinicio, es un upgrade de su espíritu. Y esto nos lleva a la armadura, que es una genialidad. ¿Por qué? Se repara sola. No es magia y ya, es un símbolo potentísimo. Su armadura no necesita la sangre de Atenea ni nada. Se repara porque su espíritu se niega a quedar destruido. La armadura es, literalmente, una manifestación física de su mente. De las cenizas del Trauda, siempre resurge una versión más fuerte de sí mismo. Y esto nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? ¿Por qué Ikki siempre se va? Llega, salva el día de forma espectacular y se esfuma. La respuesta a eso es la clave de su verdadera redención. Porque fíjense en esto, su técnica más poderosa, la ilusión del Fénix, no es un ataque físico, es un arma psicológica, rompe mentes, y lo puede hacer porque él entiende el trauma y el dolor mejor que nadie. Es como si hubiera caminado tanto tiempo por su propio infierno que ahora sabe cómo desatarlo en los demás. Ha convertido su mayor debilidad en su arma más letal. Él no se queda a celebrar, no necesita las gracias de nadie, porque su redención no es volver al grupo y ser uno más del equipo. No, su redención es aceptar quién es, el lobo solitario. Entender que su mayor fortaleza viene precisamente de ese camino que recorre solo. Él es el que aparece cuando toda esperanza está perdida. Ese es su lugar. Y esta es la conclusión de todo. La idea más potente sobre Ikki. El infierno no es un lugar al que fue y del que volvió. Es un estado mental, y él se convirtió en su dueño. En lugar de que el infierno lo consumiera, él lo absorbió, lo dominó, y ahora lo lleva adentro, no como una maldición, sino como la fuente última de su poder. Al final del día, la historia de Ikki es mucho más que la de un personaje de anime. Es un recordatorio increíblemente poderoso. Nos dice que no importa cuántas veces la vida nos golpee, nos queme, nos haga cenizas, siempre es posible reconstruirnos. Y no solo eso, sino renacer más fuertes, más sabios. Así que les dejo con esta pregunta. Cada quien tiene su propia isla de la Reina Muerte, su propio infierno personal. Si tuvieran que enfrentarlo, ¿creen que regresarían como un fénix? Muchísimas gracias por acompañarme en este clavado a la mente del Fénix. De verdad, espero que les haya gustado. Si esta reflexión les movió algo, ya saben, un like y compartirlo ayuda un montón. Y me encantaría leerlos en los comentarios. ¿Qué otro personaje creen que tiene una psicología tan compleja que merezca un análisis como este? Cuídense mucho y nos vemos en la próxima. Mantengan su cosmos encendido.